Esta casa me gozo de verles en la casa del Señor. Tenía días que no te veía. Me gozo de que estés aquí. A la familia Zamudio, que teníamos un par de días que no lo veíamos. Qué gozo de verles. Moy, Dios mío, estás de vuelta, gloria a Dios. Nos gozamos de ver algunas personas que teníamos días de no ver. Y puede ser que estas luces encandilan, así que a veces uno no ve bien. Pero a todos les damos la bienvenida. Hermana Mariana, santo Dios, gloria a Dios, nos gozamos de que esté con nosotros esta mañana. Dios es bueno y todo el tiempo. Milesi, te vi ayer. Milesi quiere que la salude y yo la vi ayer. Gloria a Jesús. Dios es bueno. He titulado este sermón que voy a predicar hoy, magnético. Magnético. Escríbelo bien. Magnético, con tilde en la E. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Repito, este sermón lo he titulado magnético. Y es que cuando pienso en Jesús, pienso que Jesús era un hombre con una personalidad magnética. Pero ¿qué es esto de magnético? Magnético o magnetismo está alineado, en palabras sencillas, a esa fuerza de atracción. Cuando tú piensas en una persona magnética, es una persona atractiva. ¿Cuántos están conmigo? Es una persona que logra cautivar tu atención. Es una persona que tú vas caminando y que de repente tú vas distraído tal vez, pero tú sentiste como que algo te atrajo la mirada y miraste así y te quedaste conectado con esa persona o con esa cosa, con ese objeto. Hay mujeres que los zapatos son como magnetismo para ellas, como un imán, porque van caminando y donde ven un zapato, ¡ja!, quedaron impactadas en ese zapato. Otras que una cartera. Nosotras somos muy influenciadas por el magnetismo. Pero los hombres son influenciados por el magnetismo femenino, porque ellos se dejan llevar por los ojos. ¿Cuántos están conmigo? Y no pueden ver unas curvas, no pueden ver un bello rostro, un hermoso cabello, porque de una vez quedan flechados. Ojalá que no pase con los casados de esta casa, que su magnetismo solo provenga de su amada esposa, que ella sea la única que cautive su mirada. Aleluya. Que esas curvas sean las únicas que lo vuelvan loco. Oye, quieto. Entonces, pensar en magnetismo
es pensar en una fuerza de atracción. Hablar de magnético es hablar de desarrollar una personalidad atractiva. Hay mucha gente cristiana que carece de magnetismo. Einer. Hay gente que le huyen a los cristianos. Ellos tienen lo opuesto. Yo tendría que haber buscado el antónimo de magnetismo. ¿Qué sería? ¿Hay alguien los que googlean, por favor, el antónimo de magnetismo? ¿Cuál sería? Pero hay quienes, lejos de tener una fuerza magnética en su vida, lo que tienen es una fuerza que repele a las personas, que repele a los seres humanos. Pero este no era Jesús, Einer. Jesús era magnético. Dígame si no, porque la Biblia dice que a él lo seguían multitudes. Él tenía que esconderse de las multitudes. A veces Jesús tenía que salir huyendo, Dorian, de las multitudes porque la gente lo perseguía. Dígame si no había en él una personalidad magnética. Yo necesito esa personalidad. Yo le digo, Dios mío, dame eso. Dame eso que tú tienes. Yo quise analizar este pasaje porque, oye, julio, agosto, temporada de compartir la fe, ¿sí o no? Temporada de hacerle saber a las personas quién es Jesús. Temporada para que la gente se salve a través del mensaje que nosotros hemos de compartir. Pero para que la gente se salve, necesitamos tener una personalidad magnética, muy. Que la gente quiera escucharnos, que la gente quiera seguirnos, que la gente quiera hacer lo que nosotros le decimos. El antónimo de aversión, repulsión, es lo que decía, repele. No hay otra cosa. Hay gente que tiene lo contrario, pero nosotros debemos desarrollar una personalidad como la que tenía Jesús. Son niveles que nosotros debemos desarrollar como sus discípulos. Hay varias cosas que pasaron aquí. Dice que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea. Dice que Galilea no era un mar como tal, era un lago, pero le llamaban el mar de Galilea. Jesús estaba andando junto al mar de Galilea. En ese lugar, dice que habían, en esa temporada se reunían hasta más de 4,000 embarcaciones. O sea que Jesús fue a dar al lugar donde estaba la gente. Galilea, su actividad comercial era la pesca. Así que eso era como ir allá a Coivita. No, Coivita no, ¿cómo? Coquira la cosa. Ay, Dios mío, corríjame. Ay, Dios. Coivita, Coquira. Bueno, se parece, es una cosa ahí igualita. Es como ir a Coquira cuando llegan esas embarcaciones, eso se llena, ¿verdad, Moy? De gente queriendo comprar pescado, de gente queriendo comprar mariscos y de las personas que fueron por un tiempo a la pesca y que regresaron con toda esa provisión para ponerla a la venta. Era el lugar del trueque, del intercambio, de la venta, del comercio. Y Jesús escogió ese lugar para andar. Andando junto al mar de Galilea, ahí Jesús fue a parar para buscar a sus discípulos, a sus futuros apóstoles. ¿Quién va a un lugar como el mercado del marisco, como Coquira, a buscar a discípulos? Eso no tiene como sentido, pero para Jesús sí tenía sentido, porque Jesús decía, allí en ese lugar está la gente que trabaja duro.
Ahí está la gente que sabe pagar un precio. A mí me ha tocado ver cuando Kevin viene de la pesca. Una vez se fue y quemar adentro. Venía quemadito, todo pelado del sol. Cuando se fue contigo, Moy, que llegaron destruidos de allá. O sea, ir a la pesca no es una labor sencilla. Así que Jesús, cuando pensó en buscar apóstoles, pensó en buscar gente que sabía de esfuerzo, que sabía de trabajo, que sabía de dedicación, que sabía de disciplina, que sabía de que había momentos buenos y momentos malos y no se iban a dejar de caer y no iban a decir, no voy a pescar más, no voy más a mar adentro porque esta vuelta me fue mal. No, personas que entienden que hay días buenos y hay días malos. Jesús fue el lugar de la gente trabajadora. Porque cuando nosotros pensamos en buscar discípulos, a veces nosotros creemos que tenemos que ir a la gente que no hace nada. Este no está haciendo nada, así que vamos a buscarlo a él. Él debe estar ahí echado. Como le decía a mis estudiantes hoy, cambio de paradigma. A veces cuando nosotros vamos a compartir el mensaje de Jesús, queremos compartírselo a personas que no luchan ni por ellos mismos. Ahora van a luchar por el evangelio de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Jesús fue el lugar indicado. Andando por el mar de Galilea, dice, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Usted sabe lo que estoy mirando aquí, que Jesús está mirándote, está viendo lo que nosotros hacemos. Este encuentro de Jesús con Simón y con Juan no fue el primer encuentro. Hay quienes tal vez lean Marcos 1, 16 al 20 y digan, es la primera vez que Jesús llama a Simón y a Juan. No es la primera vez. Posiblemente ya para este tiempo estos discípulos conocían a Jesús. Estos dos hombres conocían a Jesús. En Juan vemos un evento, un escenario en donde Jesús llama a Pedro y llama a Juan también. También ellos estuvieron, se cree que este evento se dio después de las bodas de Caná. O sea que ya ellos conocían el ministerio de Jesús. Pero lo que llama mi atención es que Jesús vio lo que ellos estaban haciendo. Por favor, quédese conmigo. Vio lo que ellos estaban haciendo, así como Dios está viendo lo que tú haces hoy. Dios está mirando tu trabajo. Dios está mirando tu esfuerzo. Dios está mirando lo que haces secularmente hablando, porque ellos estaban trabajando. Es como que Jesús estuviera viendo tu trabajo, el que haces hoy, con el que te ganas la vida. Jesús te está mirando. Jesús también está mirándote cómo estudias, si eres un copión o si realmente te esfuerzas. Jesús está mirando si tú entregas tu trabajo por entregarlo, por hacerlo, o Jesús sabe si te dedicas. Jesús está viendo. ¿Cuántos están conmigo? Y al ver Jesús que Simón y Juan echaban la red al mar, Jesús decidió llamarlos. Versículo 17 le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Me gusta. Porque dice la Biblia, dejando luego sus redes, le siguieron. Es ahí donde yo digo que es magnético. ¿Sí o no? Que con un llamado suena. Venid
en pos de mí. Varias cosas en este versículo 17. Le dice, venid. Está implicando una acción. Vengan. Pero no está diciéndole, vengan a comer. No le está diciendo, vengan a comprar ropa. Te voy a regalar una zapatilla Nike. No está diciendo, vengan. Hay una fiesta, hay un party. Le está diciendo, vengan en pos de mí. En otras palabras, le está diciendo, vengan a seguir a un hombre. Vengan a seguir a otro. Es opuesto, Manuel, a lo que nos enseñan ahora, ¿no? No estés creyendo en hombre. ¿Sí o no? No estés creyendo en hombre ni en sobrenombre. Tú no estás para eso. Yo no sigo hombre. Pero Jesús fue claro cuando hace la invitación. Venid en pos de mí. Ni siquiera parquear juntos. Ven, caminemos juntos. No. Ven en pos de mí. Y ese en pos es detrás de mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién soltaría la fuente de su ingreso para ir a seguir a otro hombre? Aún ni siquiera le mostró un panorama, un paisaje. Le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Le dice, os haré pescadores de hombres. ¿Y con qué se come esto? Si la misma palabra de pescar, pescador, está implícito el hecho de que esa acción está relacionada a peces. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me vas a convertir en un pescador de hombres? ¿Cómo podría decirse pescadores de hombres sin usar la palabra pescador? Hombredores. Te haré, no sé, ni qué. Ay, yo le estoy diciendo cosas raras hoy. Pero Jesús podía haberle dicho, te haré ganador de hombres, una cosa así, ¿no? Pero le dijo pescador de hombres. ¿Sabe por qué le dice pescador de hombres? Porque Jesús quería usar sus habilidades y conectarlas al cielo. Jesús no quería cambiar a Simón ni a Juan. Jesús no quería decirle, mira, Simón, Juan, lo que están haciendo no sirve para nada. Jesús no quería decirle eso. Jesús quería decir, mira, eso que tú haces bien, que lo haces con tal excelencia y que te da resultados, también lo puedes usar en el reino de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, pero pastora, yo no sé predicar, pero pastora, yo no sé hacer esto, pero pastora, yo no sé cantar, pero pastora, yo no sé dirigir una célula, pero algo puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está mirando lo que tú puedes hacer, así como vio lo que Simón y Juan podían hacer. Y dice la Biblia que cuando Jesús los llama a seguirlo a él, no es a seguirlo a lo loco. Jesús le hace una propuesta real y le dice, ahorita mismo ustedes están pescando, están dándole alimento físico a las personas, pero yo quiero que ustedes sepan que eso que ustedes hacen también lo pueden hacer en el reino. ¿Por qué tú crees que Edwin, su profesión es contable, verdad? Pero también él está usando su profesión secular para servir en el reino de Dios, para tener las cuentas de esta iglesia claras. Espero que no me esté maquillando ningún estado de cuenta. Pero tú puedes usar tus talentos, tus habilidades que han sido dadas por el mismo Dios, ¿verdad?
que ha sido el mismo Dios el que te ha capacitado, que te ha guiado, que te ha dado la inteligencia, la sabiduría, las habilidades para desarrollar destrezas. Porque no te creas que Él es bueno con los números porque Él quiere ser con los números buenos por su propia voluntad. No, Dios le da a uno las capacidades. Hay otros que no pueden ver los números porque se le enredan los números. No tienen esas capacidades. Y Dios le dio otras capacidades a esa persona. Es por eso que la Biblia dice que en el cuerpo de Cristo hay múltiples cantidades de miembros. Y cada uno puede servir desde lo que sabe hacer. Porque Jesucristo no quiere ponerle una X a tu profesión. Jesucristo no quiere ponerle una X a tus habilidades. Jesucristo quiere que uses tus habilidades en el reino. Alguien que aplauda a Dios. En el reino. Así como Cristo quiere que tú uses tus habilidades en el reino, el diablo también quiere que tú uses tus habilidades para lo malo. ¿Tú crees que los líderes de pandilla son ignorantes? No. Capacidades de liderazgo. ¿Qué le dio quién? Dios. Pero que el diablo ha tomado para el reino de las tinieblas. Y por eso la iglesia tiene que despertar. Tiene que hacer lo que Jesús hizo. Y lo primero que Jesús hizo es que fue a los lugares en donde la gente trabaja duro. En donde la gente sabe lo que es el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la disciplina. Ninguno va a pescar a las 12 del mediodía. Por favor, dímelo, amor. Tú que eres pescador, Nino. No sé dónde están los pescadores. No los pescadores, los pescadores. Cuando tú vas a pescar, tú sales de madrugada, ¿verdad? Sales tempranito. O de noche muy tarde. ¿Cómo sales? A las 12 del mediodía cuando está el sol ardiente. Depende de la marea. En la mañana. Tienen que darle un micrófono ahí a la gente para que vayan diciendo las cosas. Tú tienes que saber, tienes que disciplinarte. El que trabaja se dedica a conocer su trabajo, a conocer las implicaciones del éxito en su trabajo. Y Jesús fue el lugar indicado. Por eso quiero decirle a los predicadores de esta casa, cuando usted va a compartir la fe, no vaya donde está el haragán, donde está el flojo, donde está el perezoso. Vaya donde la gente que hace algo. Oigan esto, yo no estoy diciéndole que el perezoso, que el haragán no tiene valor para Dios. Todos tienen valor para Dios. Pero si usted quiere a alguien que quiera servir a Dios, usted tiene que buscar a alguien que quiera hacer algo por su propia vida. Porque el que busca a Dios es porque quiere arreglar algo en su vida y está dispuesto a pagar el precio. Pero el que no quiere nada ni consigo mismo, hermano, usted va a tener que estar empujando a esa gente siempre. Usted siempre va a tener que estar cargando ese bulto, porque ese bulto no se quiere cargar ni a sí mismo. ¿Cuántos están conmigo? Busca a alguien que esté trabajando, que esté haciendo algo. Ve dónde está la gente. Aunque ese lugar parezca como que no es el lugar apropiado, si está la gente, tienes que ir donde está la gente. Jesús fue donde estaba la gente. Pero lo segundo que Jesús hace es que Jesús no solamente se queda mirando lo que la gente hace, pero tú tienes que mirar lo que la gente hace. Porque de acuerdo a lo que está pasando, el Señor te va a ir guiando, te va a dar discernimiento de qué. Porque Jesús no solamente vio a Simón y a Juan. En ese lugar, en el mar de Galilea, había muchas barcas, había muchas personas, pero Jesús fue a las personas indicadas. ¿Sabe por qué fue a la persona indicada? Porque Jesús había orado, había hablado con el Padre para seleccionar a sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue, vio a estos dos y los llamó y les dijo: venid en pos de mí. Amado mío, cuando usted va a hacer el llamado, ore previamente. Ore para
para que el Señor le guíe, para que el Señor le muestre a las personas el camino, la necesidad. Porque es posible que si tú no oras, tú hagas con la semilla como hizo el sembrador y tiró por cualquier lado y donde cayó pegó. Pero el verdadero pescador sabe dónde tiene que tirar las redes. Y Jesús fue a donde estaban los peces. ¿A dónde estás yendo tú? Hacemos actividades evangelísticas y no hay ni un alma. No tiene sentido hacer una actividad evangelística donde la gente no esté, Junior. Pero entonces cuando están las actividades, las cuadrangulares en la cancha, no podemos ir allá porque ahorita mismo está ocupado jugando, están haciendo bulla y música. Jesús no pensó en las limitaciones o las dificultades que iba a tener. ¿Tú te imaginas que si eso está en la venta, en su punto de venta, cómo estaría ese puerto? ¿Cómo estaría ese mar? Allá hay bulla, la gente haciendo ofertas, dame tanto, yo te doy tanto, tanto. Eso era una bulla, pero Jesús fue allí, porque allí estaba la gente. Y a veces nos falta esa agresividad que había en la persona de Jesús para ir donde están todos y que todos se conozcan entre todos o sean desconocidos entre todos y que tú sobresalgas entre todos. Porque no tenemos el magnetismo que tenía Jesús. Así que tenemos que buscar ese magnetismo para que donde nosotros lleguemos, aunque haya muchos, se sientan atraídos por nosotros. No sé si me estoy explicando bien en esta mañana. Jesús no tuvo miedo de ir donde estaba la gente, porque allí estaban sus futuros apóstoles. Y posiblemente en esos lugares donde se acumulan las personas, donde tú sientes que tu mensaje no tendrá efectividad por los ruidos, las múltiples cosas que pueden robar la atención de las personas, es donde justamente Jesús tuvo éxito y donde Dios puede hacer que tú tengas éxito también. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que ir a donde está la gente. Él le dijo, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. ¿Sabe? Lo segundo que veo en este pasaje es que Jesús no quería anular la personalidad de esos hombres. No quería anular, David, las cualidades de esos hombres. Al contrario, quería santificarlas. Quería elevar el propósito de esos hombres. Elevar el propósito de sus habilidades. Elevar el propósito de sus profesiones. Jesús lo que quería era darle un sentido mayor a lo que ellos podían hacer. Porque ellos pensaban, mira, yo solamente sirvo para sacar peces del mar. Pero ellos no sabían que esa técnica de lanzar las redes y de esperar que en las redes quedaran atrapados un cardumen, ellos no sabían que esa técnica podría aplicarse en el reino. Porque a veces tenemos una mentalidad limitada de lo que nosotros podemos hacer. Pero ¿qué tal si te digo, y este no es ferrufino, qué tal si te digo que lo que tú estás haciendo, Dios también lo puede utilizar para ganar almas para Él? Dios no quiere anularte. Porque si yo no hago lo que se hace comúnmente en esta iglesia, entonces no puedo servir a Dios. ¿Quién dijo? ¿Qué es lo que se hace comúnmente en esta iglesia, pastora? Aquí hay ministerio de alabanza, ministerio de ujieres, ministerio de intercesión, ministerio de ¿qué? De damas, de caballeros, de jóvenes. Si yo no entro en ninguno de esos, entonces no puedo servir a Dios. Aquí no hay un ministerio de pesca. Pero Jesús se inventó uno. El ministerio de pescadores. Ya no de peces, sino de hombres. Podemos levantar aquí, Jesús podría levantar, Dorian, un ministerio de mecánicos. Ya no de autos, sino de almas. Porque nosotros pensamos que lo que podemos hacer
solamente se limita aquí a la tierra, a mi cuadrito que yo manejo aquí. Lo que tú haces, Dios lo puede usar para su gloria. Lo que pasa es que debes atender ese llamado que dice: venid en pos de mí. Nunca Simón ni Juan hubiesen conocido el ministerio de pescadores de hombres si no hubiesen respondido con un sí a ese venid en pos de mí. Nunca hubiesen conocido sus capacidades, sus habilidades sobrenaturales, de lo ordinario, de lo básico, de lo rudimentario, de lo terrenal. No hubiesen conocido la transición de sus habilidades naturales si no hubiesen decidido caminar detrás de otro hombre. Y es aquí donde yo necesito hacer un alto. Porque para caminar detrás de otro hombre, para dejarte guiar, para dejarte enseñar, debes tener humildad. Para que ellos se bajaran de esa barca, Nino, solamente por el llamado de un hombre, tenía que haber humildad en ellos dos. Porque primero que todo, como les dije, ya ellos conocían a Jesús. Y conocían que era hijo de José, un carpintero. Jesús era un carpintero. ¿Cómo me vas a decir a mí que tú me vas a convertir en un pescador de hombres si ni siquiera pescar peces tú puedes? Eres un carpintero. Pero ellos creyeron que ese hombre podía enseñarles algo nuevo. Y muchas veces nosotros no tenemos la humildad para reconocer eso. Ya yo sé pescar. Tú no me tienes que enseñar nada. Ellos se bajaron y atendieron al llamado. Un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca. Ese también dice que los otros también estaban en la barca. Pero estos, los primeros, echaban las redes al mar. Estos estaban arreglando, remendando las redes. ¿Y Jesús qué hizo? Los llamó. Mira lo que pasó aquí. A los dos primeros hermanos Jesús le prometió hacer los pescadores de hombres. Pero a los otros dos nada más los llamó. Y dice la Biblia que dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Es aquí donde la cosa se pone dura. Porque los 4 hombres dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron sus peces, dejaron la fuente de sus ingresos. Y en el caso de estos dos últimos, dejaron a su padre. Dejaron a su padre para seguirlo a él. Si yo hablo aquí en esta hora, y ya tengo que terminar, del precio del discipulado, del precio de ser discípulo de Jesús, posiblemente muchos de nosotros saldríamos réprobos. ¿Por qué? Porque no dejamos ni nuestras redes, ni nuestra barca, ni nuestros pescados, y mucho menos nuestra familia.
Pero estos sí lo hicieron. ¿Tú sabes por qué lo hicieron? Porque Jesús era un ser magnético. Y Él no se ponía el perfume vente conmigo. Eso no era un perfume ni una pócima. Báñate con esto y donde tú vayas, cuando tú pases, las feromonas van a ir en el ambiente y todo el mundo se va a sentir atraído. No, Jesús no tenía ninguna pócima. Jesús era Dios. Tenía el Espíritu Santo sobre Él. Aún tú no eres Dios, yo no soy Dios, pero tienes al Espíritu Santo sobre ti, dentro de ti, alrededor de ti. Y ese Espíritu Santo puede generar el magnetismo necesario para que las personas atiendan el llamado que haces de parte de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos cualquier cosa menos la unción del Espíritu Santo. Y por eso es que la gente no nos mete mente. Por eso es que muchas veces la gente no nos pone atención. Porque por un lado le estamos diciendo, no una palabrita, sígueme, no una palabrita, no una frase, ven en pos de mí, sino que le leemos la Biblia entera. Y ni con la Biblia entera la gente responde a tu llamado. ¿Sabe por qué? Porque no tienes el magnetismo que tenía Jesús. Pero si nosotros nos convertimos en hombres y en mujeres con magnetismo, magnéticos, con una fuerza de atracción que no está ceñida a ti como persona, sino que está fundamentada en el hecho de que Dios está dentro de ti, entonces cuando lances ese mensaje va a provocar dos cosas: aceptación o enojo, pero algo va a provocar. Porque a los fariseos el mensaje de Jesús les resultaba para ira, para enojo, para pleito, para contienda. Pero ese mensaje ellos sabían que era verdad. Y aunque trataban de encontrar algo para hacerle tropezar y caer, nunca pudieron. Nunca pudieron. ¿Por qué? Porque Jesús era consecuente con sus palabras y con sus acciones. Y lo que pasa hoy por hoy es que cuando la iglesia está siendo cuestionada, lamentablemente hay representantes del evangelio que hacen que el evangelio caiga, sea menospreciado, sea pisoteado. En estos días veía un video que yo estaba viendo el video y yo quería, como no sé, me entraba una cosa en mi cuerpo, una partida de sinvergüenzas promocionando la fiesta esta que hacen del orgullo gay en Estados Unidos. Y tenían una Biblia y se la pateaban el uno al otro. Había un círculo y entre toda esa gente promotores de esa agenda destructora y maliciosa, pateaban las sagradas escrituras. Y yo mientras miraba ese video no podía soportarlo. No podía soportarlo. Y uno de ellos, el que era el dueño de la Biblia, se la arrancaron y la tiraron para mofarse de él. Y él decía en inglés, esto es un sacrilegio, no saben lo que están haciendo. No hagan esto, decían ellos, decía él a las personas. Y alguien le gritaba a una persona y decía, tíralo en el tinaco, en el excusado, tíralo, agarra eso y tíralo. Y él decía, la persona acá decía, no creo que será capaz de hacer eso, no creo que será capaz de hacer eso. Y lo hizo. El muchacho siguió la persona y le gritaba detrás, por favor no haga eso. Y lo tiró en uno de esos baños públicos que ponen cuando hay actividades. Y tiró la Biblia dentro de ese lugar. Algunos pensarán es un simple libro, pero para mí no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Les cuento esto porque
Es lo que está pasando con la sociedad y con los cristianos. Estamos perdiendo el respeto de la sociedad. ¿Cuántos están conmigo? Estamos perdiendo el respeto de nuestras comunidades, de nuestros corregimientos. Estamos perdiendo el respeto de los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos estamos haciéndonos blanco de burla, de comentarios negativos por nuestras acciones. Pero yo quiero llamar la atención de la iglesia en esta mañana tarde y decirle, iglesia, debemos volver a ser como Jesús. Debemos procurar encontrar ese magnetismo que había en Jesús. Debemos encontrar ese ingrediente que hacía que Jesús fuese atractivo para las comunidades, para las personas. ¿Y sabe cuál era el atractivo? Que Jesús, dice la Biblia, que cuando hablaba, no hablaba como los otros maestros, hablaba como alguien que tenía autoridad. ¿Y sabe qué le daba esa autoridad? La integridad que había en él. ¿Sabe qué le daba esa autoridad? De que sus palabras y sus acciones eran las mismas. Pero muchas veces hablamos hacia la derecha y caminamos hacia la izquierda. Y no puede ser, iglesia. Necesitamos ser cristianos con una personalidad magnética. Y ese magnetismo, lo único que lo provoca es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien escuchó eso? Ese magnetismo, lo único que lo provoca es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada especial en nosotros. Por nuestra propia naturaleza, no hay nada especial en nosotros. Lo que nos hace especiales es el Espíritu Santo. Y el día que la iglesia empiece a reflejar eso que Jesús reflejó, el día que la iglesia empiece a manifestar la unción del Espíritu Santo, nuestro mensaje no caerá al suelo, sino que tocará una vida, tocará dos, tocará tres, tocará muchas vidas. Tanto así que cuando los apóstoles fueron llenos de ese Espíritu, el primer mensaje de Pedro provocó la conversión de 3,000 almas. ¿Por qué? Porque Pedro tenía un bonito sermón, porque Pedro era el mejor de los apóstoles. No, porque Pedro tenía el magnetismo que era Espíritu Santo. Provocó la atracción de las personas. Yo siento que nosotros tenemos que llegar a los lugares y hacer sentir la presencia de Dios en ese lugar. Yo no quiero que sepan que llegó Yasdei. Quiero que sepan que llegó una enviada del Señor. No cualquier persona. Una mujer que le cree a Dios. Una mujer que vive en la presencia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: vengan en pos de mí. Pero cuando va, Jesús dice, lo primero que hizo fue donde estaba la gente. Lo segundo que Jesús hizo, que vio lo que hacían las personas. No escogió a lo loco, escogió con discernimiento, con sabiduría. Lo tercero que Jesús hizo es que no le puso X a sus habilidades terrenales, las elevó. Le dijo: con eso que tú haces, tú puedes servir a Dios. Cuando nosotros salgamos a compartir la fe, iglesia, vayamos donde está la gente que trabaja, la gente que quiere hacer algo, pero no hagamos el trabajo por hacerlo, seamos intencionales. Y por favor, no trate de cambiar a la gente. Enséñele a servir a Dios con lo que sabe. Por favor, ponte sobre tus pies. Vamos a tener que abrir varios ministerios en esta iglesia.
el ministerio de las costureras de almas rotas.